viajeros, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí transmitiendo en vivo para nuestro Instagram Live. Mi nombre es Juan Beltrán, soy agente educativo para algunas instituciones en Canadá. Y como lo prometido es deuda, hoy estamos respondiendo preguntas, tanto las que nos quieran hacer por medio de este live o las que nos han dejado en nuestra caja de preguntas durante estos últimos 2 días. Quiero agradecer, por supuesto, la participación de todas las personas que han estado siguiéndonos en este Instagram. Y bueno, quiero hablar acerca de estas preguntas que hemos tenido. Nuestra primera pregunta es acerca de estudiar inglés y trabajar. Era algo que habíamos hecho ya antes de iniciar este Instagram Live. Respondiendo acerca de esa gran pregunta que tienen todas las personas, y es que si yo me voy a estudiar inglés a Canadá, sí puedo trabajar. La respuesta es muy sencilla. Desafortunadamente en Canadá, mientras estudia el inglés, no se puede trabajar. Esto es una ley migratoria que desafortunadamente pues el gobierno canadiense no le permite a una persona o a un estudiante de programa de idiomas, bien sea inglés o bien sea francés, el poder trabajar. Nuestra segunda pregunta es, ¿debo estudiar un programa de educación superior para trabajar? Bueno, no es que sea una obligación estudiar un programa para poder trabajar. Lo que pasa es que debemos hacerlo de la manera contraria, en la cual si podemos o si viajamos a Canadá como tal a estudiar un programa de educación superior, y llámese programa de educación superior todo lo que está enfocado a después de del bachillerato, como se llama en Colombia, o de la secundaria en algunos países de Latinoamérica, todo lo que es educación superior y que está ofrecido por un college o una universidad, nos va a dar un permiso, o vamos a tener que tramitar un permiso de estudio con el gobierno de Canadá, y este viene acompañado de un permiso de trabajo. Entonces, las personas que hacen un programa de educación superior pueden trabajar mientras están haciendo sus estudios, pueden combinar tanto los estudios con el trabajo. ¿Listo? Nuestra tercera pregunta es acerca del soporte financiero. ¿Cuánto dinero debo demostrar para viajar como estudiante? Bueno, habíamos hecho también una history con un abrebocas a esta pregunta, y sencillamente depende de lo que vayamos a estudiar. ¿Por qué depende? Básicamente lo que nosotros tenemos que demostrarle al gobierno de Canadá es por qué vamos a estudiar ese programa de educación superior o inglés, por cuánto tiempo, y finalmente si cuento con el dinero suficiente para poder soportar mis gastos durante el viaje. Entonces depende de la cantidad de tiempo que yo vaya a estudiar. Si estuviéramos hablando de inglés, yo puedo decirle al gobierno, voy a hacer un programa, por decir algo, de 2 meses, que a veces sucede con los campamentos de verano, y tendría que demostrar el soporte financiero por esos 2 meses. Pero si yo le voy a decir al gobierno, quiero hacer un programa de idiomas de 8 meses, que es un programa más estructurado, con el cual vamos a conseguir un alto nivel del idioma, pues allí voy a tener que demostrar el dinero suficiente por esos 8 meses. Para dar una cifra concreta, yo siempre menciono a nuestros clientes tener en cuenta el valor del programa, que aproximadamente de 8 meses puede estar alrededor de $8,000 canadienses. Y esto depende también pues de la institución a la cual vayamos a estudiar, la provincia, la ciudad, porque el costo de vida pues es diferente. Y adicional a eso, pues sumarle lo que nos vamos a gastar allí en cuanto a manutención y que es la estadía y la alimentación. Aproximadamente yo hago un cálculo siempre de entre $2,000 y $2,500 canadienses por mes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo al gobierno que voy a ir a estudiar 8 meses y estamos hablando de que es un promedio de $2,000 canadienses, pues tendría que demostrar $16,000 canadienses. Más o menos esa es la regla que podemos manejar, pero vuelvo al punto inicial. Debemos demostrar al gobierno de Canadá cuánto dinero requiero para poder estudiar y vivir dentro de Canadá. Entonces ese dinero es el que yo debo tener y soportar con mis cuentas bancarias o con mi patrocinador cuando estamos haciéndolo, en el caso de que papás, tíos, abuelos patrocinan al estudiante para poder llegar a Canadá.
Y en el caso de ya educación superior, normalmente lo que hacemos es mirar la matrícula, yo llamo matrícula, bueno, Canadá llama matrícula al costo total del curso. Si estuviéramos hablando, por decir algo, de un posgrado puede estar alrededor de entre 15,000 y 20,000 dólares canadienses el posgrado, que va a durar un año. En ese orden de ideas, el gobierno de Canadá exige que se demuestre el costo total del primer año de estudio más la manutención del estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Si el posgrado del cual estamos hablando tiene un costo de 15,000 dólares, debería demostrar esos 15,000 dólares más una cifra que el gobierno exige, y esto está en la página web del gobierno de Canadá, que serían 10,000 dólares canadienses por la manutención del estudiante. Entonces ya iríamos en 25,000 dólares. Y adicional a eso, para las personas que quieren viajar con su pareja, el gobierno exige demostrar 4,000 dólares más, y si quieren viajar con hijos, 3,000 dólares por cada hijo. Si quieren ampliar más en este tema del soporte financiero, los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Allí tenemos un video muy didáctico en el cual podemos explicar todo lo que tiene que ver relacionado a la estructura de costos dependiendo de ese viaje que queremos hacer. Nuestra cuarta pregunta es: ¿como estudiante puedo viajar con mi pareja, hijos e incluso mascota? Claro, sin embargo hay que tener algo en cuenta. Resulta que el gobierno de Canadá nos dice que podemos viajar con la pareja si soy estudiante internacional y que mi pareja puede recibir un permiso de trabajo abierto. Sin embargo, a partir de una actualización que hubo en septiembre 21 del 2021, el gobierno de Canadá únicamente autoriza a la pareja a recibir un permiso de trabajo abierto si el estudiante internacional va a realizar un programa de educación superior. Lo que pasaba era que anteriormente el estudiante puede hacer un programa de idiomas, luego un programa de educación superior, y mientras eso pasaba, el cónyuge, la pareja, esposa o esposo, podría recibir un permiso de trabajo abierto. Eso cambió con la actualización de 2021 y exige que el estudiante deba estar en un programa de educación superior, es decir, en el posgrado o en un pregrado, o lo que nosotros llamamos en Latinoamérica como un técnico o un tecnólogo, para que su esposo o esposa pueda ser acreedor de un permiso de trabajo abierto. Esa es una actualización nueva. ¿Qué necesitamos para eso? Que la persona que va a estudiar haya podido demostrar el nivel de inglés ante el college, y recuerden que eso lo pueden hacer con exámenes oficiales como el IELTS o el TOEFL, o en algunos casos como el Duolingo Test. De esa manera podemos aplicar por el cónyuge y para que pueda obtener un permiso de trabajo abierto. Los hijos pueden recibir un permiso de estudio abierto también, que es muy importante, y algo que es a mi parecer un beneficio para el estudiante internacional es que pueda viajar con sus hijos, debido a que los hijos pueden llegar a ser parte del sistema escolar canadiense, que en la mayoría de los casos es gratis. ¿Qué quiere decir gratis? Que los hijos que estén entre las edades escolares de Canadá, más o menos 4 años a 18 años, y que puedan entrar al grado 0 y hasta el grado 12, van a ser parte de ese sistema escolar canadiense que es totalmente gratis. Y la mascota, bueno, nuestro primer Instagram Live, ustedes se pudieron dar cuenta que se puede viajar con mascota, hay que cumplir con algunos requisitos, pero mi recomendación al final del día es hacerlo con un experto. Como ya lo hemos hablado con Milton de All Cargo, que creo que está también acá en este live, y súper recomendadísimo para que podamos viajar con nuestros peluditos, bien sea el mismo día de nuestro viaje o que después de que hayamos viajado podamos llevar a nuestros amigos de 4 paticas. Esta persona que ustedes pueden ver nuestros live es el experto en el tema y él es quien nos va a ayudar. Nuestra quinta pregunta es: ¿qué tengo que estudiar en Canadá? Es una muy buena pregunta. Muchas personas dicen, bueno, yo tengo aquí ciertos estudios, entonces, ¿qué es lo que debo hacer en Canadá? Porque normalmente estamos en búsqueda de una residencia permanente. Entonces, es importante, antes de iniciar todo el proceso de estudios, aclarar qué es lo que necesitamos para poder llegar a ese objetivo. Entonces, nosotros en las asesorías personalizadas lo que hacemos es crear ese plan de estudios, poder saber cuál es el objetivo final del estudiante y de la familia para poder saber qué tiene que estudiar. Pero para
tener claro este punto, nosotros podemos estudiar desde un pregrado, que es, como les decía, lo que en Latinoamérica llamamos un técnico, un tecnólogo o una carrera profesional, que es la que dura entre 4 y 5 años. O si ya somos o tenemos estudios en país de origen, podríamos llegar a Canadá a estudiar un posgrado. Todo esto nos va a dar la oportunidad de trabajar en Canadá y con esa oportunidad de trabajar en Canadá llegar quizá a la residencia permanente. Luego les repito, si ustedes hacen parte de nuestras asesorías gratuitas o personalizadas, allí es donde vamos a analizar el perfil y a empezar a crear estos perfiles y planes de estudio. Nuestra sexta pregunta es: ¿cuál es la mejor provincia para estudiar? Bueno, como tal, la provincia para estudiar no es que una sea mejor que otra. Lo que pasa es que hay algunas provincias que ofrecen mayores beneficios en cuanto a la migración. Entonces hay provincias que están necesitando más personas o más cierto tipo de personas o estudiantes que otras, y por eso tienen más beneficios a la hora de aplicar a la residencia permanente. Entonces, provincias como las del norte o provincias como las del Atlántico tienen de pronto programas más abiertos para poder llegar, estudiar, trabajar y luego conseguir una residencia permanente. A eso es de pronto donde podríamos dar ese calificativo de decir cuál es la mejor provincia para estudiar. Sin embargo, muchos de nuestros clientes y estudiantes llegan a las provincias más conocidas, como la de British Columbia, en donde están las ciudades como Vancouver o Victoria, la provincia de Ontario, que finalmente es muy grande, pero que alberga ciudades como Toronto, London o todo el sur de Ontario, que es la frontera con los Estados Unidos, muy apetecida por los estudiantes, pero que sin embargo allí donde llegan todas las personas, pues a veces se hace más difícil poder aplicar por esa residencia permanente. Es por eso el tema de saber escoger a qué ciudad o provincia puedo llegar. Mi recomendación siempre es, como tenemos que llegar a estudiar, llegar a una ciudad intermedia, no muy grande, y que el costo de vida sea promedio o sea bajo. De esa manera yo puedo allí estudiar de una manera tranquila, con la familia, para los que viajan con familia, encontrar ese trabajo que finalmente es uno de los objetivos, y conseguir la experiencia laboral para poder aplicar a la residencia. Nuestra séptima pregunta es: si voy como acompañante de mi pareja, ¿puedo trabajar y estudiar? Bueno, ya lo mencionábamos en una pregunta anterior. Si yo soy acreedor de ese permiso de trabajo abierto, y su nombre lo llama abierto, es porque no estoy vinculado a un empleador o a una compañía directamente. Es abierto porque yo puedo llegar a Canadá y empezar a buscar trabajo con cualquier compañía, mientras mi cónyuge está como estudiante internacional. Recuérdenlo muy bien, para yo poder ser acreedor de un permiso de trabajo abierto, mi cónyuge, el estudiante internacional, debe llegar a estudiar en un programa de educación superior, no idiomas. Esta persona también que tiene un permiso de trabajo abierto puede estudiar, es válido para estudiar, pero únicamente idiomas. Entonces esta persona puede trabajar o no, y a su vez puede estudiar inglés o francés. Y no pasa nada, está dentro de la legalidad migratoria que exige Canadá. Ya para estudiar un programa de educación superior tendría que hacer un cambio de estatus del permiso de trabajo a permiso de estudio. Nuestra octava pregunta es: ¿el costo de vivienda o renta actual ha aumentado? ¿Cuáles ciudades recomiendan? Sí ha aumentado el costo de vivienda en algunas ciudades, y podría decir que alrededor de todo Canadá. Sin embargo, sigue siendo como un promedio y un buen costo de vida en algunas ciudades. Por decir algo, nosotros siempre recomendamos, como lo mencionaba anteriormente, que las ciudades no sean ciudades grandes, sino que sean ciudades intermedias, porque el costo de vida va a ser menor. Les voy a dar un ejemplo que siempre pongo en mis asesorías. No es lo mismo estudiar en Toronto, una de las ciudades más costosas de Canadá, que estudiar en una ciudad como London, Ontario. Un ejemplo claro: un apartamento en London, Ontario puede estar alrededor de los $1,300 a los $1,500 canadienses. Ese mismo apartamento en una ciudad como Toronto puede estar alrededor de los $2,000 a $2,500 canadienses. Y esto es mensual. Entonces, por eso se hace más costoso estudiar en una ciudad grande, a diferencia que una ciudad intermedia. Las ciudades que yo recomiendo, bueno, ciudades intermedias como London, Niagara Falls en el sur de Ontario,
Mississauga, aunque está muy cerca de Toronto, puede ser más económica que el mismo Toronto. Bueno, ciudades más al norte de Ontario, se me escapa la ciudad ahorita, Sudbury se llama la ciudad, que es al norte de Ontario, 4 horas al norte de Ontario. Es una ciudad intermedia de costo de vida bajo. Allí hay un college, por supuesto, que es el Cambrian College, en donde se puede hacer todo el proyecto o todo el plan que estamos hablando de estudios y puede ser más económico. Esas serían como las recomendaciones. Nuestra novena pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre ciudadanía y residencia y cuál se obtiene primero? Ok, la residencia es la que se obtiene primero, ¿sí? Primero tenemos que ser residentes permanentes para poder llegar después de unos años a una ciudadanía. La ciudadanía como tal, bueno, realmente no tengo claro como tal cuáles son las diferencias exactas, pero las más destacadas son el pasaporte azul, que eso es un documento de viaje que todos quisiéramos tener, debido a que ese pasaporte azul canadiense tiene las puertas abiertas en la mayoría del mundo. Entonces yo puedo salir con mi pasaporte y no necesito visas para poder llegar a muchos países del mundo. Eso únicamente lo puede tener un ciudadano canadiense. El derecho al voto, por ejemplo, de poder hacer parte de las elecciones de Canadá, lo pueden hacer únicamente los ciudadanos y no los residentes permanentes. Entre las similitudes que hay, el residente permanente y el ciudadano tiene las mismas ventajas. Otra cosa muy importante a mencionar acá: un residente permanente puede ser expulsado de Canadá bajo ciertos cargos legales muy graves. Podría ser expulsado de Canadá. El ciudadano no, el ciudadano sigue siendo ciudadano y ya va a ser ciudadano para toda la vida. Y me imagino que en parte económica, que todo lo que tiene que ver con la pensión y con todo esto, pues la diferencia entre residente permanente y ciudadano debe existir. Me van a disculpar, pero vuelvo y repito, yo no soy agente migratorio, soy agente educativo. Conozco mucho del tema, por supuesto, porque hace parte de nuestro trabajo, pero esta pregunta está más enfocada a la parte migratoria, o a un abogado migratorio, que es quien puede definir exactamente cuál es la diferencia entre una residencia permanente y una ciudadanía. La 10ª pregunta es: ¿cómo encuentro un posgrado desde Colombia? Bueno, es muy fácil. Ese es nuestro trabajo y aprovecho para decirles que nosotros queremos es ayudarlos. De hecho, somos agentes educativos y trabajamos es para las personas, para las instituciones en Canadá. Entonces, todo lo que nosotros le podemos ofrecer al estudiante es totalmente gratis, porque trabajamos para estas instituciones. Las personas nos dicen: ok, Juan, yo quiero, bueno, yo aquí en país de origen tengo tales estudios y quisiera saber qué puedo estudiar en Canadá. Vamos a analizar bajo los propósitos que tiene de viaje hacia Canadá, cuáles serían esos programas que podría estudiar, cuáles son esas condiciones. Yo siempre recomiendo, bueno, si queremos hacer el tema de la residencia permanente, pues tenemos que buscar un programa que nos acerque al objetivo. Adicional a eso, que me guste, porque si finalmente yo voy a participar en Canadá como un residente permanente, pues tiene que gustarme, porque sencillamente a eso me voy a dedicar durante toda mi vida dentro de Canadá. Y finalmente que tenga una opción laboral muy grande o muy fuerte, porque así voy a conseguir trabajo muy rápido para conseguir ese requisito que me exigen para aplicar a la residencia permanente. Entonces déjennos ayudarles con esa búsqueda y con crear esos planes de estudio para conseguir esos objetivos. Nuestra 11ª pregunta es: ¿el francés es indispensable? No es indispensable. La mayoría de provincias de Canadá se habla inglés, aunque es un idioma, el francés es un idioma oficial de todo Canadá. Se escucha más en la provincia de Quebec. No es indispensable, pero sí ayuda muchísimo a los procesos de residencia. Como todas las personas aplican sobre todo por el lado del inglés, pues el francés es el que se hace escaso. Y de hecho, esta semana tenía una reunión con un abogado en Canadá y nos mencionaba que van a haber unos programas en la provincia de Quebec, no Montreal, ojo con eso, en las provincias de Quebec, en donde las personas que hablen francés va a tener unos beneficios muy grandes en temas de alivios económicos para estudios y
también para aplicar a la residencia permanente. Entonces no es que sea indispensable, pero las personas que hablan francés tienen una ventaja muy enorme, con los que no hablan por supuesto, para poder llegar a Canadá e incluso para obtener la residencia permanente. Mi recomendación acá es revisar los programas de migración, que todo esto está en la página web del gobierno de Canadá, para poder saber cuáles son esos beneficios que me otorga al manejar el idioma francés. Indispensable es demostrar la suficiencia en el nivel del francés con exámenes oficiales. Eso sí es indispensable. Yo no puedo decir, ok, yo hablo inglés, listo, perfecto, pero tengo que demostrarlo con un examen oficial que evalúe la lengua francesa. Nuestra 12ª pregunta. ¿Puedo llevarme a mi pareja si no estamos casados? Sí, solo si fuera una unión libre. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Para las personas, porque nos han preguntado muchísimo, parejas que son únicamente novios, lo mínimo que podemos demostrar es una unión libre. Y hay que demostrarla con documentación legal para decirle al gobierno de Canadá que son pareja en unión libre y poder recibir los beneficios de que uno estudie y el otro trabaje. Canadá, a partir de la actualización que les mencionaba, ha sido muy exigente ahora con este tema porque está evaluando que las parejas no sean parejas por conveniencia, sino que sean parejas genuinas. En ese orden de ideas, debemos demostrar que por lo menos han convivido un año para que sean catalogadas como unión libre. El matrimonio pues es la mejor opción. Si están casados, pues no habría ningún problema porque dentro de la documentación que nos exigen el registro de matrimonio y con eso es suficiente para demostrar la unión. Nuestra última pregunta, y me quedo ya con las que están en el Instagram, es acerca de ¿qué nivel de inglés debo tener para trabajar en Canadá? Es una excelente pregunta porque no es que se exija un nivel de inglés para poder trabajar o para poder obtener un permiso de trabajo. Si estamos hablando de las parejas de estudiantes internacionales. Entonces, si es el estudiante que quiere llegar a Canadá a trabajar, pues antes de haber llegado debe demostrar su nivel de inglés para poder ingresar al college. Luego el nivel de inglés de esta persona debe estar entre un 70 y un 75%. Nivel suficiente para conseguir un trabajo en Canadá. Pero si estamos hablando del cónyuge y el cónyuge es la persona que dice que es lo más común, no Juan, pero mi inglés es muy básico o un intermedio bajo, ¿qué trabajos son los que yo voy a conseguir en Canadá? Entonces no es indispensable, pero es muy importante para obtener un mejor trabajo. Los trabajos no calificados son los que menos inglés exigen. Entonces, si yo tengo un buen nivel de inglés, incluso podría llegar a Canadá y con la experiencia laboral que tengo en país de origen, poder conseguir un trabajo calificado. El nivel de inglés es muy importante para todo el grupo familiar. Si usted es una de las personas que quiere viajar con su familia, mi recomendación es empezar a estudiar el inglés ya. Lo puede hacer con instituciones locales o si quieren podemos enviarles información acerca de las instituciones que tenemos nosotros de inglés online, muy buenas con instituciones canadienses, que les va a otorgar un mejor nivel de inglés y les va a ahorrar tiempo y dinero al momento de llegar a Canadá. Porque el inglés online pues es más económico y si empezamos a tener un alto nivel o un nivel intermedio por lo menos del inglés o del francés, podríamos llegar a Canadá y conseguir una mejor opción laboral. Me voy a quedar rápidamente y no les quito más tiempo con las preguntas que están en Instagram. Ok, acá hay una de Guido Monroy. ¿New Brunswick es barato? Bueno, New Brunswick tiene un college, se llama New Brunswick Community College y en comparación de otros colleges puede ser barato, ¿sí? Tiene unos costos más económicos que otras provincias en cuanto a los programas. No es que varíe mucho, no crean que la diferencia es muy grande, es más económico o puede ser más económico, habría que revisarlo con cada persona, pero habría que revisar otros parámetros como les estoy mencionando. Entonces, ok, es barato, pero hay oportunidad laboral, puedo conseguir una residencia permanente a través de estos programas que tiene New Brunswick. Tendríamos que revisarlo, claro, se puede. New Brunswick es una de las provincias que no es tan apetecida por el tema de precisamente por esas ciudades que son más como desoladas, está al Atlántico y los climas son un poco más drásticos o más fuertes. Entonces, al no tener esa fuerza migratoria, pues se hacen más baratos los colleges e incluso las oportunidades para migrar. Entonces, es una buena opción, hay que contemplar, pero hay que revisar todo el plan.
Bueno, Sebastián dice que puede votar, exacto. Gracias, Sebastián, por tu ayuda. Sí, así es, pueden votar. Voy a atender esta última. Bodeleri siniestra pregunta. Dependiendo del área de estudio, ¿se dificulta encontrar un trabajo como ciencias agrarias? Puede ser, pero las ciencias agrarias en Canadá, bueno, tienen mucho trabajo. Mire, hay que mirar algo. El canadiense promedio busca estudiar otro tipo de cosas como negocios, como arquitectura, ese tipo de programas. Son muy pocos los que se meten en este tema, por ejemplo, de las ciencias agrarias o todo lo que tiene que ver con el campo. También hay programas migratorios que nos ayudan si vamos o si queremos trabajar en el campo con la residencia permanente. Entonces, vuelvo y repito, esto hay que revisarlo es en una asesoría con cada persona, poder mirar cuál es el perfil que quieren estudiar y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Porque no todas las provincias te van a ofrecer una buena oferta laboral en esa área que queremos estudiar. Sé que ciencias agrarias es casi en todo Canadá, al igual que la construcción en todo Canadá es muy bueno. Lo que pasa es que nosotros estamos sesgados en la construcción como lo vemos en Latinoamérica, pero en Canadá es muy especializada. La construcción se divide en el electricista, en el carpintero, en la pintura, techos, ventanas, todo es especializado. Y todo lo que tiene que ver con construcción tiene una muy buena salida. Me interesa aplicar al estudio con mi esposo. Vuelvo y repito, lo puedes hacer, pero quien vaya a estudiar, quien vaya a ser el estudiante internacional, deberá tener el inglés entre el 70 o el 75% o el francés 70-75% y ser aceptada por el college con una carta de aceptación sin condiciones para que el esposo se pueda ir con un permiso de trabajo abierto. Lo puedes hacer. Tú eres arquitecta, tu esposo ingeniero mecánico, bueno, tienen un muy buen perfil. Podrían, alguno de los dos, quien vaya a estudiar un programa de educación superior posgrado para que puedan obtener después de la educación superior el año o los 3 años de trabajo y de esa manera lograr el objetivo que es la experiencia laboral para aplicar por uno de los programas de residencia permanente. ¿Recomiendas ir a estudios de inglés primero o de una aplicar a un posgrado? Si aplicas sola la CSF, si en escala, podrías ir a estudiar el idioma, luego programa de educación superior, luego trabajar, luego aplicar a la residencia permanente. Si aplicas con pareja, deberás llegar con el idioma y empezar como desde la etapa número 2, educación superior, luego trabajar y luego aplicar a la residencia permanente. Es como la escalera. Yo lo llamo como escalera porque así lo defino en mis asesorías personalizadas o en mis asesorías. La escalera, ¿cuál es? Primer escalón, idiomas, es el requisito número 1. Segundo escalón, educación superior. Tercer escalón, trabajo para poder obtener experiencia laboral calificada en Canadá. Y el cuarto escalón, aplicar a la residencia permanente. Muchísimas gracias a todos por estar en este en vivo. Hemos estado creciendo y me ha gustado muchísimo que hemos llegado a más personas. Igual están quedando grabados para que ustedes puedan tener esta información que considero que es información de valor y que les puede servir a todos ustedes. Por último, quiero despedirme con una reflexión y es sencillamente que Canadá vale muchísimo la pena. En algún momento estuve en la posición de ustedes buscando información, queriendo viajar y mi primera decisión fue contactar a alguien, ayudar a alguien. No me fue tan bien, pero agradezco esto para poder, porque este fue el propósito real de esta compañía, empezar a ayudar a las personas y puedo entender ahorita lo que ustedes están buscando. Ahora les digo, 6 años después, con una residencia ya, de que Canadá vale la pena. Es un país espectacular, nos ofrece, o a mí, me ofreció lo que yo estaba buscando. Yo soy colombiano y encontré en Canadá muchas cosas de las que yo estaba buscando. Con un agravante y fue tener una experiencia en los Estados Unidos, más exactamente en la Florida, en donde me gustó más Canadá que la misma Florida de los Estados Unidos. Vale la pena, anímense y los espero en una de nuestras asesorías y ojalá podamos iniciar un proceso pronto. Mi nombre es Juan Beltrán y espero seguirlos viendo en nuestros live todos los jueves por este mismo canal. Una feliz noche y que estén muy bien, cuídense.